Buenos días a todos. El rey, el rey, el rey, el rey y otra vez el rey. Una y otra vez hoy hemos repetido esa palabra porque esa es la palabra principal en nuestro estudio de hoy. El Salmo dice, alzad puertas vuestras cabezas, pues llega el Rey de Gloria. Y quiero deciros una cosa, ese versículo que es a veces difícil de entender se entiende muy bien cuando uno participa de la cabalgata de Reyes. Y alguno estará diciendo, bueno, ¿y qué quieres decir? Se entiende perfectamente. Nosotros que hemos tenido la oportunidad de participar con el coro de la iglesia en la cabalgata de Reyes de nuestro pueblo, ahí vamos una avanzadilla, unos grupos, diferentes grupos de actividades que se hacen en nuestro pueblo, iban los primeros y después llegaban los tres reyes magos con sus carrozas. Y tengo que confesar que cuando salimos de los rubios dije, wow, esto es lo de siempre, poquita gente, lanzamos unos caramelos, pero conforme iban entrándose al Rincón de la Victoria, al centro del pueblo, ahí entendí lo que significa alzad puertas vuestras cabezas, pues llega el Rey de Gloria. Es una imagen muy parecida. Había que abrir camino porque había muchísima gente para que pasaran los reyes y pudiesen dar bienes. Eso es lo que hace Jesucristo con su reino. Por eso se pide, hey, alzad puertas vuestras cabezas. Llega Jesucristo, viene a repartir el bien, viene a repartir bienes. Quiero decir todo esto también porque una de las cosas buenas de esa cabalgata en la que participamos es que pudimos conocer a Rick y Rona, que son estos hermanos que vienen de Indiana, Estados Unidos, y él valientemente se saltó el cordón de seguridad, se acercó a nosotros y dijo, ¿esto es una iglesia? Y en inglés, claro. Y en inglés más o menos le pudimos explicar que sí, que éramos una iglesia, y aquí están. Hoy nos visitan, se han mudado de Indiana a la tierra prometida. Ellos saben que este es el lugar de la tierra prometida. Ellos hablan inglés, pero no son los únicos de Estados Unidos. Hay de Pensilvania, hay de Nueva York y hay de ¿dónde, Manny? 2 neoyorquinos, uno de Pensilvania y ahora de Indiana. Estamos muy contentos de tener a gente de todo lugar en este sitio. Así que Rick, Rona, bienvenidos. Contentos de teneros. Fue una oportunidad preciosa. Hermanos, hoy hablamos de reyes, pero no de los tres reyes magos. Hablamos de el Rey de Gloria, aquel que hemos exaltado. Continuamos con el estudio de Hebreos. Así que yo os invito a que abráis vuestra Biblia por Hebreos capítulo 1. Hoy vamos a terminar el capítulo y vamos a leer desde el versículo 5 al versículo 14. Pero hay algo muy importante que necesitamos entender y saber antes de empezar con este estudio. Por si acaso la semana pasada no captamos esta idea, por si acaso la semana pasada nosotros no fuimos capaces de comprender el motivo por el cual se escribió Hebreos, dejadme deciros que esta carta de Hebreos se le escribe a personas que ya creían en Jesús. Esto es muy importante tenerlo en la mente. No se le está escribiendo a no creyentes. Se le está escribiendo a personas, judíos, que eran creyentes, que ya habían creído en Jesús como Dios encarnado, como el Mesías y como superior. Ese es el contexto en el que nos encontramos. El autor le está escribiendo a creyentes, no a incrédulos. Esta carta, Hebreos, es un recordatorio a estos que habían creído de la persona de Jesucristo. A estos que estaban dudando si volver al judaísmo o quedarse con el cristianismo. Por lo tanto, es muy importante entender este punto para poder desarrollar bien lo que tenemos por delante. Hermanos, el autor de Hebreos está leyendo el Antiguo Testamento a través de Cristo. Está dándole sentido a todo lo que ellos tenían como escrituras a través de la persona de Cristo, uniendo todo lo que dijo el Antiguo Testamento con la persona de Jesús de Nazaret. El autor, por decirlo de una forma entendible, está leyendo el Antiguo Testamento cristológicamente, poniendo a Cristo como
la pieza final de todo lo que está escrito. Así que vamos a ello, con esto en mente, escribe a creyentes y les dice lo siguiente. Versículo 5. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, ni tampoco yo seré un padre para él y él será un hijo para mí? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Y ciertamente, hablando de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo dice, tu trono, Dios, por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y odiado la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. También dice, tú, Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura, como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¡Wow! Evidentemente, lo que vimos la semana pasada se hace realidad. La continua presencia del Antiguo Testamento en el libro de Hebreos. La continua referencia a textos del Antiguo Testamento. Todo lo que hemos leído aparece en los Salmos y el autor quiere traerlo para resaltar a la persona de Cristo. Vamos a orar y pedir que el Señor nos bendiga y podamos entender lo que Él tiene para nosotros. Padre, muchísimas gracias te damos en este día por la posibilidad de ponernos delante del Rey a oír sus palabras. Danos la actitud adecuada, Señor. Danos el carácter adecuado para recibir tus palabras con agrado. Tú eres el Rey que ha venido a dar bien a la humanidad. Señor, nosotros hoy alzamos nuestras puertas para que tú entres y nos derrame desde el cielo la bendición que necesitamos. Señor, ayúdanos a entender la persona de Cristo para poder adorarte mejor, para poder servirte mejor, para poder vivir mejor la vida que tú nos has dado, Señor. Muéstrate, revélate en esta mañana e interven en este estudio con el poder de tu Santo Espíritu. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En Nueva Zelanda puedes hacer una religión si un número elevado de habitantes lo solicita. Si hay un grupo grande de ciudadanos que quiere tener su propia religión, puede solicitarlo y tras una serie de papeleos quizás lo puedan lograr. En 2001 quisieron hacer la religión Jedi. O sea, la religión de los caballeros Jedi de la saga La Guerra de las Galaxias, de Star Wars. Es así. Según dice el periódico neozelandés, el New Zealand Herald, dice más de 120.000 neozelandeses y australianos afirman que la fuerza está con ellos. La fuerza es la palabra clave dentro de la saga Star Wars, para quien no la haya visto como yo. Que nadie me machaque, pero yo no he visto ningún episodio de la Guerra de las Galaxias. No me llama la atención, no me gustan. Pero la fuerza dicen que es la frase más importante dentro de la saga. Pues bien, dice el periódico que el regreso de los Jedi, que gobernaron hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana, comenzó con una irónica campaña de correo electrónico una semana antes del censo de Nueva Zelanda en marzo de 2001. Si 8.000 neozelandeses declaraban que eran discípulos de los personajes de la Guerra de las Galaxias, Yoda y Luke Skywalker, afirmaba el correo electrónico, la Orden Jedi se convertiría en una religión reconocida.
A pesar de avisar tan solo con una semana de antelación, 53.715 personas se declararon discípulos de los Jedi, mostrando extraoficialmente que este país, Nueva Zelanda, tiene más caballeros Jedi que budistas, bautistas, mormones e hindúes. El principio principal del credo Jedi, según Obi-Wan Kenobi, es que la fuerza es un campo de energía creado por todos los seres vivos y nos rodea, nos penetra. Une a la galaxia. Al aprovechar la fuerza, dice, los humanos pueden alcanzar su máximo potencial, desarrollar poderes sobrenaturales y preservar su existencia incluso más allá de la muerte. ¡Wow! ¡Qué religión más completa, ¿eh? Que la fuerza te acompañe, no me extraña. Pues bien, tras varios años de pleitos, Nueva Zelanda, finalmente tuvo coherencia y rechazó esta propuesta, pero no por temas espirituales, sino por temas fiscales y de impuestos. Esto suena como a una tontería. Esto suena como a algo ficticio. Vaya locura lo que se le ha ocurrido a esta gente en Nueva Zelanda. Pero escucha esto con atención. El 21 de septiembre de 1823, Joseph Smith recibió la visita de un ángel llamado Moroni, el cual le indicó que debía traducir unas palabras en unas placas de oro con el mensaje divino. Esto ya no suena tan raro. ¿Por qué? Porque según dice Joseph Smith, este es el comienzo del mormonismo. Y lo que él tradujo fue el libro del Mormón. Porque según él, un ángel llamado Moroni le visitó con el mensaje divino. En el Islam, creen que el Corán es el libro revelado al profeta Mahoma por el arcángel Gabriel que trajo el mensaje de parte de Dios. O sea que el Corán, el libro donde se apoyan los musulmanes, es una inspiración de un ángel, el ángel o arcángel Gabriel. Charles Taze Russell, a lo mejor no suena su nombre, pero si os digo quién es, seguro que ya hace clic en vuestra mente, es el fundador de los Testigos de Jehová y fundador también de la imprenta Vigilia o Torre Vigilia, que seguramente algunos de vosotros habéis visto, Watchtower en inglés. Este hombre se consideró a sí mismo como uno de los 7 mensajeros, ángeles, que Dios había destinado a iluminar a los que viven en tinieblas. Ellos creen, los testigos de Jehová, creen en Jehová como el único Dios y a Jesucristo lo identifican con el arcángel Miguel, pero no como Dios mismo. Hermanos, estas son religiones establecidas en nuestro mundo que no suenan a locura como lo de los Jedi. Estas son religiones que las personas siguen y todas ellas están basadas en la presencia de un ángel como el ser superior. Todas ellas. Pero el autor de Hebreos, lo acabamos de leer, esto dice la Biblia en Hebreos capítulo 1, versículo 5, así de fuerte empieza el autor, dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? ¿Cuál de los ángeles Dios ha descrito de esta forma? ¿Ha hablado Dios alguna vez así de los ángeles? Podríamos decir, ¿a cuál de los santos, vírgenes, budas, profetas, videntes, jedis ha descrito Dios de esta forma alguna vez? ¿Se ha pronunciado Dios alguna vez así de un ángel? Hermanos, la Biblia nos dice que Jesús es el ungido de Dios. Salmo 2. Es el rey de reyes, es el rey de todas las naciones. Salmo 2. Pero sobre todo, sobre todas las cosas, Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso dice también el Salmo 2 al que hace referencia en este versículo 5 el autor de Hebreos. Dios llama a a Jesús, su propio Hijo. Lo hace en los Salmos, pero también lo hace más adelante en el Nuevo Testamento. Dios llama a Jesús su Hijo en Mateo capítulo 3, Marcos capítulo 1 y Lucas capítulo 3 en el momento de su bautismo.
Cuando Jesús se llega a Juan para ser bautizado, dice la Biblia que desde el cielo truena, se escucha una voz fuerte que dice, este de ahí es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y luego más tarde, en el momento donde Jesús se transfiguró, o sea, donde cambió su forma y mostró su gloria a Pedro, Juan y Jacobo, leemos exactamente lo mismo. Mateo capítulo 17, Marcos capítulo 9 y Lucas capítulo 9 nos dice que en la transfiguración el Padre se muestra de nuevo, habla de nuevo y dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Lo que el Padre estaba haciendo es estableciendo una autoridad a la que se debe oír. Lo que el Padre estaba gritando desde el cielo es que Jesús es la autoridad a la que debemos prestar atención. Y eso es lo que está haciendo también el autor de Hebreos con sus oyentes y con nosotros. Nos está diciendo que a quien debemos oír es a Jesús. Y dice el versículo 5, te he engendrado hoy. Esto no significa que Dios le diera vida a Jesús en ese entonces. Esto no significa que Jesús naciera. Esto no significa que Jesús fuera creado. Sino que Dios publicó ante todos que su Hijo es el Rey. Eso es lo que significa. Que en ese momento es como si de manera pública Dios mostrase a su Hijo. Lo hizo de manera pública y de manera notoria. Era una verdad que estaba oculta, pero que Dios quiso revelar cuando Cristo llegó. ¿Por qué? Porque Jesús siempre fue Dios. Pero en ese entonces, dice, ahí lo tenéis. Como si hubiese llegado por primera vez. Ahí lo tenéis. Al que antes no conocíais, este es el Hijo, Dios encarnado. Jesús siempre fue Dios, pero al venir a redimir al mundo fue revelado públicamente que Él es Dios. Hermanos, lo que el Padre estaba haciendo es vindicando al Hijo, poniéndolo en el lugar de autoridad, de referencia, en el lugar superior. El autor de Hebreos sabe perfectamente que estas palabras del versículo 2, si eran aplicadas al Hijo, entonces no eran aplicables a los ángeles. Y si eran sobre el Hijo y nunca para los ángeles, es que el Hijo es superior. ¿Veis el argumento que trae el autor? Si esto se está refiriendo a Jesús, al de Nazaret, como Hijo de Dios, entonces es que Jesús de Nazaret es superior a los ángeles. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? ¿Se ha dirigido Dios así a un ángel alguna vez? Por supuesto, el autor de Hebreos no está buscando una respuesta. No está buscando información. No es un periodista que está diciendo, a ver, contestadme porque estoy haciendo un sondeo a ver qué opina la gente. No está buscando información. Su pregunta es totalmente retórica. O sea, no es una pregunta. Es una afirmación. Lo que está gritando a todo volumen, a pleno pulmón desde el libro, en el versículo 5, es lo siguiente: no hay ningún ángel al que Dios le haya dicho estas cosas. Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos. No hay ningún ángel al que Dios haya descrito de esta forma. Hermanos, aunque los ángeles son llamados colectivamente hijos de Dios, en Job capítulo 1, versículo 6, son llamados colectivamente hijos de Dios, a ningún ángel jamás se le ha dado ese título individualmente. A ningún ángel se ha descrito por parte de Dios de esta forma. Conclusión, no hay ángel que supere al Hijo exaltado. Ninguno. Y no solo Jesús es superior a los ángeles porque el Padre le llame Hijo, sino porque, versículo 6, otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, cuando lo da a conocer públicamente, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Y ciertamente, hablando de los ángeles, refiriéndose a los ángeles, ¿qué dice Dios de los ángeles? Pues el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Fijaos qué interesante, al primogénito, así es como también lo presenta el versículo 6. Jesús es el primogénito.
El autor de Hebreos está haciendo referencia al Salmo 89, versículo 27, que dice: yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de todos los reyes de la tierra. Hermanos, los primogénitos en la Biblia tienen un papel importante, un papel destacado, un papel especial, pero sobre todas las cosas son destacados porque los primogénitos compartían la autoridad del Padre. O sea, Jesús tiene total derecho a reinar y no los ángeles. Jesús tiene toda la autoridad para reinar y no los ángeles. ¿Por qué? Porque si el Padre reina, el Hijo reina. Porque comparte esa esencia y esa verdad. De hecho, los ángeles están subordinados, sometidos al Hijo. Fijaos la exhortación, la invitación, la orden a los ángeles en el versículo 6. ¿Cuál es? La de adorar al Hijo. Se le dice en el versículo 6, adórenlo. Esa es la orden para los ángeles. Eso es lo que los ángeles deben hacer. De hecho, eso es lo más grande que un ángel o un ser humano puede hacer. La actividad más grande que un ser humano o un ser creado puede hacer es adorar a Dios. Y eso es lo que se le ordena. Adórenlo. Esto es un acto que demuestra la deidad del Hijo, porque solo a Dios adorarás, dicen los mandamientos. Por lo tanto, si le dicen adórenlo, es porque el Hijo es Dios. Y no solo le adoran, sino que le sirven. Eso dice el versículo 7, lo cual es un extracto del Salmo 104, versículo 4. Lo que el mismo autor de Hebreos afirma en el versículo 14. Fijaos, lo podéis leer conmigo. No son todos espíritus, esta palabra espíritu es en el griego original pneuma, que también significa ángeles. No son todos ángeles ministradores, enviados para servicio, no solo del Hijo, sino a favor de todos los que heredarán pronto la salvación. Eso es lo que quiere decir este versículo. No solo le adoran, sino que le sirven. Eso vemos que hacen en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Eso hacen los ángeles con Jesús cuando Jesús llega. Le adoran sirviéndole. Os acordaréis perfectamente, después de superar todas las tentaciones que el diablo trajo a su vida durante 40 días y 40 noches en las que ni comió ni bebió en el desierto, después de ser victorioso sobre todas las tentaciones, dice Mateo capítulo 4, versículo 11, el diablo entonces lo dejó y vinieron ángeles y lo servían. Vinieron ángeles a servirle. Vinieron ángeles a ministrarle, a ayudarle, a darle lo que necesitase. Pero no solo ahí, sino que cuando agónicamente oraba en el Getsemaní, antes de ser crucificado, cuando con agonía alzaba su voz en el Getsemaní y decía: Padre, si hay otro camino, si hay otra posibilidad, provéela tú. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y cuando Jesús entiende que ese es el camino que debe elegir, cuando Jesús sabe que esa es la dirección en la que tiene que ir, se reafirma, dice Lucas capítulo 22, versículo 43, que entonces, en ese momento de agonía, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Los ángeles no solo le adoran, sino que le sirven, están a su servicio. Y fijaos lo que dice el Padre, versículo 8. Pero del Hijo dice el Padre: tu trono, Dios, por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y odiado la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. También dice: tú, Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura, como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Sublime, grandioso. ¿De qué ángel alguna vez se ha hablado de esta forma?
¿De qué santo, de qué virgen se ha hablado alguna vez de esta forma? ¿De qué pastor se ha hablado alguna vez de esta forma? El autor aquí se está enfocando ahora en la eternidad del Hijo, en la eternidad del Rey, en la eternidad de su reinado. Eso demuestra que Jesús está por encima. ¿Por qué? Porque es por siempre y para siempre. Versículo 8, por los siglos de los siglos. Lo cual es una referencia al Salmo 45. En cambio, los ángeles son creados, son criaturas. Por decirlo de una manera que lo entendamos, los ángeles tienen fecha de nacimiento y fecha de caducidad. Son criaturas. Dice el versículo 8 que Jesús se sienta en un trono, que Jesús tiene un cetro y que Jesús tiene un reino. Un trono, un cetro y un reino. Jesús es el ungido que está por encima porque Él es el rey. Y qué curioso, ungido en griego es ekrisen o crío, de lo que nosotros tenemos Cristo. Ungido de Dios significa Salvador, Cristo. Él tiene poder, dice el versículo 10, para fundar la tierra y qué bonito, dibujar con sus manos los cielos. Aquí en el rincón tenemos el privilegio algunas tardes de ver dibujos en el cielo que son preciosos, maravillosos, arco iris, nubes de colores, desde rosas hasta naranjas, cielos abiertos donde el sol brilla sobre el mar, dibuja el cielo. Jesús lo hace, ¿por qué? Porque Él es el creador. Dice el versículo 10 que Jesús estaba allí en el principio de la creación, participando activamente en la creación. Y ahora lo podemos comprobar con las Escrituras y podemos entender lo que el autor de Hebreos está haciendo, uniendo el antiguo con el nuevo, dando sentido a todas las Escrituras como una sola. Dice Proverbios capítulo 8, seguidme en esto para que lo entendáis. Proverbios 8, 22 y 23 dicen acerca de la sabiduría: Jehová me poseía en el principio, a la sabiduría. Ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve la primacía desde el principio. Eso dice Proverbios 8, que Dios poseía, que la sabiduría estaba con Dios desde siempre. Pues bien, Pablo dijo a los corintios que esa sabiduría se encarnó, que esa sabiduría se hizo hombre. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1 que Cristo es poder y sabiduría de Dios. Y no solo en el versículo 24, sino que lo repite en el versículo 30 de 1 Corintios. Por lo tanto, ¿me estáis siguiendo? El Antiguo Testamento habla de que la sabiduría estuvo con Dios por siempre, desde la eternidad y hasta la eternidad. Pablo dice que Cristo es la sabiduría de Dios. Por lo tanto, uniendo las Escrituras, y ya vemos cómo Cristo es la pieza que hace falta para entenderlo todo, uniendo las Escrituras desde el principio, Cristo es el creador de todo. Por eso concluye el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 15, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, Él las dibuja con sus manos, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es el eterno, desde el principio, creador de todas las cosas. No solo las crea, sino que las sostiene. Sublime. Jesús es desde el principio, y dice el versículo 12, que sus años no tienen fin. En cambio, el orden creado sí cambia. El otro día veía una fotografía sobre mí mismo que me impactó muchísimo. En este mismo lugar. De hecho, llevaba la misma chaqueta. Hay que cambiar ya un poquito de chaqueta. Ya mismo llega mi cumple, os lo voy anunciando. Pero me veía con la barba oscura. Con la barba, no negra, porque yo nunca he tenido el pelo negro de la barba, así en rojizo, pero oscuro. Con pelo. No tenía estas cosas de aquí. Hermanos, Jesucristo no cambia.
Nosotros sí. El orden creado sí cambia. Somos como una ropa, dice, como una ropa gastada y vieja. El comentarista George H. Guthrie dice que el Hijo, qué bonito, cuando venga, doblará la ropa vieja al final de la era. Cuando uno dobla la ropa es para quitarla de en medio, ¿verdad? Es así. El Hijo doblará esa ropa vieja, la quitará de en medio y tendremos una ropa nueva. Gloria a Dios. Mientras que nosotros, gran parte de la creación se desgasta, Jesús sigue siendo el mismo, dice el versículo 12. Y como si esto fuera poco, para que nadie lo pase por alto, como si esto fuera poco, el versículo 8 hace una de las declaraciones más impactantes e importantes de toda la Biblia. Subrayadlo, marcarlo, escribirlo, memorizarlo, porque el versículo 8 hace una de las declaraciones más explícitas de Jesús como Dios que encontramos en todo el Nuevo Testamento. El Padre dice del Hijo, tu trono, Dios. No lo llama ángel, tu trono, Jesús, Dios, por siglos de los siglos. Y en el versículo 10 le llama Señor. Curioso, el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, Señor. Así es como se le llama a Cristo. Jesús es el eterno Dios, el eterno Señor. Yo no sé vosotros, mis hermanos, pero este es un reino y un rey al cual me gustaría pertenecer. Yo no sé si a ti te gustaría pertenecer a un reino, a un grupo, a una ciudad, a algo como esto. A mí me encanta este rey. Disfruto de su reino. ¿Quién no querría estar o permanecer en un reino como este? Aparentemente estos hermanos con los cuales nos podemos identificar estaban pensándoselo. ¿Este reino me viene bien o no me viene bien? Y por eso el autor le pone a Jesús en todo lo alto y dice, hey, ¿cómo no vayas a querer estar en un reino con un rey como este? Dice el versículo 13, ¿a cuál de los ángeles? Otra vez, así empieza y así termina. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? ¿Le ha dicho alguna vez Dios esto a algún ángel? Siéntate a mi diestra, el lugar más alto, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Otra vez una pregunta, afirmación. A ningún ángel dijo Dios jamás esto. A ningún ángel se le dijo lo que dice el Salmo 110, versículo 1. Voy a poner a todos tus enemigos por debajo de tus pies. Estrado, para aquel que no sepa lo que es un estrado es una pieza de madera donde el rey ponía sus pies para no tocar el suelo. Como una especie de elevado sobre sus pies para que el rey no tocase el suelo que tocaban los mundanos. Y Dios dice, voy a poner a todos tus enemigos por debajo de tus pies. Si esto no habla del triunfo de Cristo, yo no sé qué versículo podemos encontrar que hable más claro de su triunfo. Hermanos, y este triunfo no es un triunfo en el futuro, ¿eh? El autor no está diciendo, en el futuro todos los enemigos van a caer y van a estar debajo de tus pies. No. Gózate, porque Dios ya pone a gentes por debajo de sus pies. Hoy aquí hay un grupo de gente que está bajo sus pies. Hoy en el mundo se reúnen millones de personas que están bajo sus pies. Hoy Dios somete a gente a Cristo. Hoy tiene Cristo un trono. Hoy tiene Cristo un cetro. Hoy tiene Cristo un reino. No en el futuro, hoy. Hoy es el rey. Hoy reina. Hoy domina. Hoy las naciones se doblan ante él. Y el autor del comentario que leo, George Guthrie, dice, la entronación del Hijo tiene una implicación. O sea, si el Hijo verdaderamente está en el trono, eso implica una cosa. La derrota de los enemigos de Dios y de su ungido. Que Cristo está en el trono significa que hay otros que han perdido. Que el mal ha perdido y ha sido completamente derrotado. Ahora, después de todo este argumento sólido, nadie podía poner en duda que Jesús era, es y será siempre superior a los ángeles. El autor de Hebreo le está diciendo a sus hermanos, ¿por qué vosotros, los que ya habéis experimentado a Cristo,
¿Queréis volver a las ideas del judaísmo otra vez? ¿Queréis dar pasos hacia atrás? ¡Ey, no os dejéis confundir por el carpintero! No os dejéis confundir por su humildad. Esto pasa en algunas personas. Cuando vemos una cruz y decimos que nuestro rey murió en esa cruz, nuestra mente dice, ¡qué locura! Pues eso es lo que está intentando rebatir el autor. No os dejéis confundir por el carpintero, no os dejéis confundir por su humildad, por su servicio, por su entrega, por la cruz. No es un perdedor, Él es el rey. No lo cambiéis por un ángel, y menos ahora, qué bonito versículo 14, y menos ahora que estáis a punto de heredar algo mayor. Eso es lo que realmente te está diciendo este versículo. No lo rechacéis ahora a punto de recibir esa salvación tan grande. Ya habéis probado a Jesús. ¿Para qué volver a los ángeles? Por mucho que parezcan más espectaculares que el carpintero. ¿Por qué ir a otros? ¿Por qué ir a Mahoma? ¿A Moroni? ¿Por qué ir a Buda? ¿Por qué ir a María? ¿Por qué ir a los santos? Porque somos necios. No lo digo yo. Lo dice Pablo en Romanos capítulo 1. Pretendiendo ser sabios, nos hemos hecho necios. Hemos cambiado la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, de ángeles, de santos. Hemos sido necios que hemos cambiado a Dios por la creación. Y hoy el texto nos hace una pregunta grandiosa. ¿Por qué el cristianismo es superior? Pues porque quien nos habla es el mismo Hijo de Dios y no un ángel. Como le hablaron a los mormones, como le hablaron a los testigos, como le hablan al Islam. A nosotros no nos habla un ángel. A nosotros quien nos habla es el Hijo de Dios. La Escritura habla del Hijo de Dios. Y quien nos habla a nosotros es nuestro Salvador, no un hombre o cualquier cosa o ser creado. Nuestro vindicador, el Salvador de nuestras almas, el propio Hijo de Dios, el Creador de todo lo creado, el Rey de Reyes, es quien nos da su mensaje. La autoridad le pertenece a Él y a Él oímos. Entonces, ¿a quién o qué hemos de escuchar para saber lo que hemos de creer o cómo hemos de ordenar nuestra vida? ¿A quién debemos prestar atención? ¿Quién es nuestra autoridad? Esta no es una pregunta que los cristianos se deban hacer, esta es una pregunta que todo el mundo se hace. ¿A quién debo escuchar? ¿Quién debe marcar mis pasos? ¿Quién debe marcar mi vida? Algunos dan respuesta a esta pregunta volviéndose hacia el ocultismo. Es así. Los programas telefónicos esos de astrología que empezaron como una broma, cuando lo veíamos en televisión y nos reíamos y decíamos, vaya locura, qué tontería, esto es un chiste. Hoy recaudan millones a costa de personas desesperadas, de clientes desesperados que llaman diciendo, dime lo que tengo que hacer. Millones de personas hoy día acuden a esta serie de personajes, de programas, pidiéndoles, por favor, sé tú mi autoridad. Dime qué debo hacer. Otros miran a la ciencia como la salvadora de la humanidad. Creemos que la ciencia será capaz de resolver los misterios del universo e incluso proveer inmortalidad. Y vamos a la ciencia y buscamos en la ciencia la respuesta y decimos, ciencia, tú eres nuestra autoridad. ¿Tú por qué crees en eso? Porque lo dice la ciencia. Y la hacemos nuestra autoridad. Están también los que confían en líderes religiosos o gurús. Ayer hablábamos con nuestros hijos porque no entendían lo que era un gurú. Dice, ¿un gurú de piña o un gurú de Macedonia? No, un gurú es otra cosa. Hay personas que confían plenamente en líderes religiosos, en gurús. Joseph Smith, Russell, Mahoma y otros miles. Incluso, y estoy seguro que si los demás no te han tocado todavía, este te va a tocar seguro.
Incluso los hay que hacen su autoridad y solo confían en youtubers, en influencers. Lo que me diga el influencer, eso es lo que yo hago. Hermanos, ¿no es una tontería esto? Esto antes sonaba tontería, ya no, ya es una realidad. Hoy hay cientos de miles de personas que solo confían en los youtubers, que le dicen lo que tienen que hacer y ellos obedecen al pie de la letra. Visten como ellos, hablan como ellos, actúan como ellos. Hermanos, es muy serio. Estamos haciendo de ellos nuestra autoridad. Pero no solo me refiero a los youtubers no creyentes o cristianos. Muchos cristianos hacen de pastores, líderes, youtubers, sus únicas autoridades. Esto es serio. Por eso el mensaje de estos versículos es especialmente claro para nosotros. Muy claro. Es claro para esta generación de hoy que lucha con la cuestión de autoridad. ¿A quién hemos de escuchar? ¿A quién debo prestar atención? ¿En quién podemos confiar? ¿Quién tiene las respuestas a nuestras preguntas vitales? ¿Un canal de YouTube? ¿Una vidente? ¿Un santo? ¿O el Hijo? Rey de reyes, creador del cielo y de la tierra. Tú decides en quién quieres confiar. Pues bien, si tú estás perdido en este tema, o si te has despistado un poco estos días y tienes luchas y estás escuchando más a unos que a otros, qué bueno es que Dios hoy hable tan claramente. Hoy Dios redirige nuestra atención hacia el Hijo para hacernos entender que Él es la respuesta. ¿Por qué? Porque Jesús tiene toda la autoridad. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Hermanos, tenemos la gran bendición de contar con la palabra de Dios. La máxima autoridad para la vida está aquí revelada. Solo debemos obedecerla. Y ahí está el problema. No nos dejamos moldear por las Escrituras. Quizás Dios todavía tenga que ponernos aún más debajo del estrado. Hermanos, no nos dejemos llevar por corrientes, por ideologías, por gurús que nos están diciendo cómo pensar, ni por ángeles, ni por la fuerza, ni por demonios, ni por videntes, ni por brujas. El único fiable es Jesucristo. El único que te quiere llevar a pastos verdes y concederte vida buena. El único rey que llega y las puertas se alzan es Jesucristo, porque viene a traer bienes a la humanidad. Recibe a Cristo en tu vida. Hazlo tu máxima autoridad. Y dice la canción, y todo irá bien, aun cuando las cosas vayan mal. Todo irá bien. Padre, muchísimas gracias por Jesucristo. Tú lo has hecho Rey, tú le has dado un nombre que es sobre todo nombre, y ahora lo que nosotros hacemos es lo que nos pertenece. Doblamos nuestra rodilla y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, nuestra autoridad máxima. Señor, ayúdanos a confiar en Jesús como nuestra autoridad para la vida, a confiar en sus palabras y a obedecerlas. Señor, danos las fuerzas para obedecer lo que el Hijo pide de nosotros, nos demanda. Danos las fuerzas para obedecer y adorarte. Ayúdanos, Señor, a unirnos a ángeles en adoración, en servicio a ti. Señor, yo sé que si los ángeles pudieran estar aquí, nos dirían claramente, adorad a Jesús. Si ellos pudieran revelarse ahora, apuntarían a Jesús y doblarían sus rodillas como lo hacen día y noche delante del trono de Cristo y le adoran. Nosotros queremos hacer lo mismo y te pedimos que tú nos ayudes. Muchas gracias, Jesús, por amarnos, por salvarnos, por ser un Rey tan bueno, tan misericordioso. Muchas gracias, Jesús, por haber entregado tu vida por nosotros. Yo te pido que
Aquí haya muchos que quieran entregar su vida a ti. Que aquí haya muchos que quieran verdaderamente darle la vida al Rey. Haz tú la obra en sus corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.